Recuerdo cómo el viento helado me azotaba la cara cuando, asfixiado por el frío, salté de la máquina quitanieves a un témpano a la deriva. La aurora boreal destellaba en el cielo, formando cintas de luz danzantes, y bajo esa luz hipnótica, la superficie del Ártico parecía cobrar vida. Llevaba más de un año trabajando aquí, como uno de los operadores de la estación de investigación Polaris. Me llamo Mark Aldrich, soy físico de profesión, pero ya estaba acostumbrado a salir todos los días al hielo para comprobar el estado de las plataformas de perforación y las balizas de radio. Normalmente me acompañaba un compañero llamado Richard, pero ese día estaba enfermo, así que fui solo. Conocía la zona como la palma de mi mano y no esperaba ver nada fuera de lo normal. Pero esa noche algo cambió. El crujido rítmico del hielo se interrumpió de repente con un sonido metálico grave, similar al chirrido del hierro contra la piedra. Por primera vez en mi vida, sentí un escalofrío que no era por el frío, sino por una inquietud desconocida. Miré fijamente en la oscuridad, esperando que ante sus ojos apareciera algo parecido a una grieta o una enorme fisura en el hielo. Pero lo que vio no tenía sentido. Bajo la nieve y la capa de hielo se adivinaba una estructura oxidada. Al fijarse mejor, se dio cuenta de que estaba mirando la superficie de un compartimento de un submarino. ¿Alguna vez había oído que un submarino emergiera de repente en medio de un campo de hielo? El submarino se elevaba como si una mano poderosa lo empujara desde las profundidades. Al mismo tiempo, noté que su casco estaba cubierto de numerosas grietas, óxido y una capa de hielo. Dentro de mí surgieron instantáneamente decenas de preguntas. Las aguas árticas esconden muchos secretos, y a lo largo de los años de nuestra misión, hemos encontrado barcos hundidos o fragmentos de expediciones perdidas, pero nunca antes se había dado el caso de que un submarino emergiera por sí solo después de, como se descubrió más tarde, todo un siglo. El frío heló mis músculos cansados y mis ojos no se apartaban de la oscura masa, apenas visible en la penumbra. Parecía de otra época, de una época en la que los submarinos apenas comenzaban a abrirse camino en las profundidades marinas. Envié un breve mensaje por radio a la base. Ayuda inmediata. He encontrado un submarino. Coordenadas tal y tal. No es broma. En ese momento, el chirrido del metal se intensificó. Evidentemente, los mecanismos del interior del casco se estaban moviendo. Los restos de hielo se rompían, dejando al descubierto el acero cubierto de incrustaciones y conchas. Estaba impaciente por acercarme, pero una viscosa sensación de miedo me lo impedía. No podía explicarme el motivo. Tal vez fuera la combinación del extraño sonido y el barco que se desmoronaba, como si hubiera cobrado vida. La estación respondió rápidamente. «Quédese donde está, le enviamos un equipo». Sin esperar órdenes, avancé con cautela, mirando a mi alrededor. La visibilidad era muy mala debido a los remolinos de hielo. En algún lugar, más allá de una serie de crestas de hielo, estaba nuestro vehículo para la nieve. Pero tan pronto como di unos pasos hacia el submarino, la nieve comenzó a girar a mi alrededor, ocultando instantáneamente tanto el vehículo como la estación detrás del horizonte radiofónico. La nevada se hizo más intensa y me sentí solo frente a una tosca máquina del pasado. Al acercarme al barco, distinguí una escotilla rota de la que sobresalía una escalera metálica retorcida. Me invadió una curiosidad tan fuerte que miré dentro, iluminando con la linterna. Siempre se había considerado una persona racional y poco supersticiosa, pero allí, en las profundidades de la escotilla, se percibía un extraño temblor. Parecía que en el interior del barco reinaba un silencio frío y especial. Apenas pudo obligarse a retroceder. Entrar allí solo habría sido un suicidio. El viento helado aullaba, y en su gemido se oían sonidos extraños, casi como susurros. Cuando parpadeé, incluso me pareció ver una silueta que se movía en lo profundo de aquel vacío negro. Pero,
Achacándolo al temblor de la linterna y a mi imaginación alterada, retrocedí. 15 minutos más tarde, llegó el equipo de la base. 2 de mis colegas, Michael y Kevin. Parecían tan aturdidos como yo, aunque no dijeron ni una palabra. En ese momento, simplemente nos miramos, sabiendo que nuestra tranquila vida en ese lugar nevado y desierto nunca volvería a ser la misma. De vuelta en la estación, armamos un gran alboroto. Informamos al jefe de la expedición, Andrew Winters, de que habíamos detectado una especie de fantasma, un submarino que sin duda pertenecía a un período histórico. Winters, un polar de 30 años de experiencia, recibió la noticia con una mezcla de admiración y escepticismo. Es imposible. No puede haber submarinos así en esta parte del mar. Quizás se desprendió de un témpano, o... No terminó la frase, y en la sala se hizo el silencio. Era demasiado increíble imaginar que el hielo hubiera liberado un submarino hundido hacía un siglo. Sin embargo, en menos de una hora, se reunió un grupo de investigación. Lo formábamos yo, Michael, Kevin y una bióloga llamada Hannah, que solía participar en expediciones arriesgadas. Además, Winter se ofreció a dirigir personalmente el equipo. El viejo explorador polar estaba claramente impaciente por ver este fenómeno. Cogimos el equipo necesario: iluminación adicional, botiquines, cuchillos para el hielo, radiobalizas y trajes protectores. No sabían qué esperar. No podía dejar de pensar en la extraña silueta que parecía vislumbrarse en la escotilla. ¿Se trataba de alguien vivo? Pero el sentido común me decía que, si alguna vez había habido tripulación, hacía tiempo que debía de haber perecido. A la mañana siguiente, la tormenta amainó y nos dirigimos al lugar donde habíamos avistado el submarino. Esta vez, su enorme casco parecía inmóvil y silencioso. El chirrido había cesado. Era como si las fuerzas que habían empujado el barco hacia la superficie hubieran desaparecido. Nos acercamos por diferentes lados, palpando con cuidado el hielo bajo nuestros pies. A primera vista, el barco parecía un sarcófago oxidado. Pero de repente, Hannah, al pasar la mano por el metal, vio pintura bajo una capa de suciedad y hielo. Frotamos la zona con más fuerza y apareció una inscripción: Invencible. Invencible es una palabra inglesa, pero estaba escrita en un estilo antiguo, con letras decorativas. Parecía como si el barco perteneciera a la flota de principios del siglo pasado. Mi cerebro repasaba frenéticamente las fechas. ¿Era acaso un submarino de algún proyecto militar secreto perdido hace mucho tiempo? Pero entonces, ¿por qué no había ninguna referencia ni datos al respecto? Winters ordenó abrir parte de la escotilla e investigar los compartimentos interiores. Por supuesto, era peligroso. En un siglo podían haberse acumulado gases tóxicos en el interior y el metal podía derrumbarse fácilmente. Pero la vida de los exploradores polares ya está llena de riesgos. Kevin fijó un cable de seguridad, yo lo seguí, y entramos con las linternas preparadas. El olor que nos golpeó la nariz era inusual, una mezcla aguda de óxido, podredumbre marina y algo mohoso, como libros viejos que habían estado bajo el agua. Los pasillos eran estrechos y estaban llenos de grietas. El suelo estaba cubierto de capas de hielo y en algunos lugares colgaban carámbanos de las bóvedas. Pero lo que más me llamó la atención fueron las puertas de los compartimentos. Parecían haber conservado su forma original. Incluso la pintura no se había desprendido por completo en algunos lugares. Cuando llegamos al puesto central, dirigí el haz de luz de la linterna hacia el panel de instrumentos. Allí se habían quedado inmóviles los relojes con las agujas congeladas. El cristal se había roto y debajo pude distinguir unas inscripciones cubiertas de escarcha que indicaban los parámetros de inmersión. Cerca, sobre una silla con la tapicería rota, había un libro. Kevin la cogió con la punta del guante y se deshizo en sus manos. En el haz de luz de la linterna se vislumbraron varias páginas. Solo alcancé a ver un diario de a bordo en el que se mencionaban pruebas de torpedos,
y objeto helado desconocido. En cuanto tocamos las páginas, se convirtieron en polvo. De repente, se oyó un suave gemido en la silencio, como si una mampara metálica chirriara lastimosamente. Me estremecí y vi algo oscuro, apenas perceptible, en la esquina. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque sabía que era una locura. Cuando dimos un paso adelante, no había nadie. Solo se oía el eco de nuestra respiración. Volvimos a la superficie, donde nos recibieron Winters y Hannah. Durante nuestra breve salida de reconocimiento, habían montado una tienda provisional con un calentador y habían instalado un pequeño cuartel de operaciones. Hannah me miró. «¿Todo bien?». Asentí con la cabeza, aunque por dentro sentía una inquietud pegajosa. Winters escuchó nuestro breve informe sobre el estado del interior del barco y decidió que había que continuar. Un submarino viejo, oxidado, que se inundó, pero que de alguna manera salió a la superficie. El hielo podría haberlo empujado, en teoría. Pero, ¿qué causó el hundimiento? ¿Y cuánto tiempo estuvo bajo el agua? Recordé las páginas arrugadas del diario. Por las fechas que vi de pasada, susurré. Hace unos 100 años. Nos miramos. Nadie ha encontrado nunca en el Ártico submarinos hundidos hace 100 años y desconocidos para los historiadores, comentó Hannah. Entonces Winters nos aseguró que ya se había puesto en contacto con el continente y había enviado las primeras fotos y coordenadas. La respuesta por el canal de comunicación no llegaría antes de 2 días. La señal tardaba mucho en llegar y las tormentas podían complicar la comunicación. Pasé parte de la noche en mi camarote de la estación tratando de asimilar lo que había visto. La lámpara parpadeaba sobre mi cabeza y fuera se arremolinaba la noche impenetrable. En un momento dado, me sobresaltó el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Luego oí pasos. Era Richard, que ya se había recuperado de su malestar. Escuchó mi relato con incredulidad, tirando del cuello de su cálido jersey y preguntando: «¿Estás seguro de que no ha sido un engaño de la vista?». Le conté lo de los instrumentos inmóviles, el revestimiento y el siniestro gemido en el pasillo. Richard se quedó callado durante un rato y luego soltó: «¿Y si hay cadáveres allí?». Al oír esas palabras, sentí un nudo en el estómago. Me imaginé a los marineros muertos hacía tiempo, conservados por el frío, escondidos en los oscuros compartimentos. Quizás sus huesos aún yacían en aquel cementerio de hierro. Al día siguiente, volvimos al Invencible. Llevé equipo más serio: una botella de oxígeno, potentes focos, un traje protector con casco que permitía filtrar más o menos los posibles gases tóxicos. Hannah se ofreció a grabar en vídeo para documentar cada paso. Nuestro objetivo era adentrarnos más en las secciones y averiguar si había alguna prueba de la identidad de la tripulación. En el interior reinaba la misma penumbra opresiva. Instalamos los focos y la luz reveló, entre la oscuridad, tuberías, mecanismos y mamparos con remaches sorprendentemente bien conservados. En algunos lugares se veía hielo que casi atravesaba el metal. Parecía que el submarino se había fundido parcialmente con la naturaleza. Me acerqué a un estrecho pasillo que conducía a la sala de torpedos. Allí oí varias veces un ruido, como si alguien pasara por delante. Sin embargo, la razón me decía que era agua que goteaba de los carámbanos y que el sonido gemido era causado por el movimiento del hielo. La sala de torpedos nos recibió con un espectáculo surrealista. En los soportes se veían contenedores cilíndricos parecidos a torpedos, pero todos ellos cubiertos por una capa de hielo. Acerqué la mano y vi que en uno de los cascos había grabado el sello de una fábrica que databa aproximadamente de principios del siglo XX. Cuando toqué el hielo, me pareció que estaba extraordinariamente frío, como si la temperatura allí fuera aún más baja que en el resto de la sala. En lo más profundo de mí crecía un mal presentimiento, pero intenté concentrarme. Michael, mientras examinaba las cajas de herramientas, sacó un pequeño diario, otro libro, más grueso y empapado, pero intacto.
En la portada había escrito a mano el nombre, Robert Hart. Probablemente era el diario personal de alguien o sus notas de trabajo. Hannah se detuvo y se agachó frente a algo que me recordó a una figura humana cubierta por una capa de escarcha. Ya había pensado que encontraríamos restos, pero aún así sentí un dolor en el corazón. Al acercarme, me di cuenta de que la figura estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, y en lo que se podía llamar un rostro, se veía una boca desencajada. Me pareció que no era solo un cadáver, sino una grotesca muñeca de hielo. Pero al tocarle el hombro, la capa de hielo se rompió y debajo apareció una tela. En el bolsillo del pecho había una placa metálica con el nombre, O'Neill. Habíamos perturbado la paz del difunto, que al parecer se había congelado en la posición en la que intentaba desesperadamente salvar su vida. Hannah parecía asustada, Michael estaba sombrío, y yo sentí un horror creciente. Si el cuerpo de O'Neill se había conservado en ese compartimento, en los demás podían haber decenas de rastros igual de espantosos de la tragedia. De repente se oyó la voz de Kevin, que estaba inspeccionando el pasillo central, por la radio. «Maldita sea, chicos, ¿oyen eso?» Contuvimos la respiración. Efectivamente, desde las profundidades del barco se oían golpes claros y regulares, como si algo metálico estuviera golpeando el mamparo. Cada golpe era mesurado, como si se anunciara con cierto ritmo. «Quizás sea el hielo rompiéndose», sugirió Hannah, pero su voz delataba su nerviosismo. Nos dirigimos hacia el lugar de donde, según Kevin, provenían los sonidos. Tras la siguiente puerta encontramos la sala de máquinas. A la luz de las linternas, vi que en una esquina brillaban unas luces tenues. Parecía un panel de instrumentos, pero no podía funcionar después de 100 años. El metal estaba oxidado, pero en el fondo del panel se veía un resplandor eléctrico. «¿Hay un generador aquí?», preguntó Michael sorprendido. Sin embargo, en teoría, todas las baterías deberían haberse agotado hacía mucho tiempo. Incluso si el barco hubiera tenido alimentación autónoma en su momento, no habría durado tanto tiempo. Nos acercamos a esas luces y, de repente, la luz de las linternas sacó de las sombras la figura de un hombre con una chaqueta de oficial. Me quedé paralizado. Parecía que este hombre estaba de espaldas a nosotros y hacía algo lentamente en el panel de instrumentos. Tenía el pelo más corto que los marineros de las flotas modernas, y el corte de la chaqueta también parecía arcaico. Por un momento, ni siquiera entendí lo que estaba pasando. ¿Estábamos viendo un fantasma o era una alucinación? Pero entonces, la figura se giró, y a la luz de nuestras linternas, se reveló un rostro que no parecía tener más de 30 años, aunque la piel era pálida y tenía un extraño tono blanquecino. Sus ojos nos miraban fijamente. Parecía que quería decir algo, pero sus labios solo se movían sin emitir ningún sonido. Oí a Hannah gritar y a Kevin maldecir por la radio. Nos quedamos allí, incapaces de mover un músculo. Al instante siguiente, la figura dio un paso y desapareció en la oscuridad del pasillo lateral, como si se hubiera disuelto, como una ilusión. Decir que estábamos conmocionados es quedarse corto. El frío nos calaba hasta los huesos y nuestra mente oscilaba entre «esto no puede ser» y «lo hemos visto todos». Pero lo más aterrador era que sentíamos la presencia física de ese hombre, o criatura, porque no se parecía a una simple visión. Nos lanzamos inmediatamente en su persecución, pero no había nadie en el pasillo. Hannah avanzó unos pasos y, levantando la linterna, gritó: «No puede haber desaparecido sin dejar rastro». Pero en mi interior ya se estaba gestando una espeluznante sospecha. Todo este submarino no obedecía a las leyes del tiempo, al menos en el sentido que nosotros conocíamos. Regresamos a la estación en estado de shock extremo. Winters, que nos esperaba cerca del campamento provisional, escuchó con inquietud nuestra confusa historia. Un marinero fantasma, aparatos que funcionaban, cuerpos incorruptos. ¿Quizás lo imaginaron?
Los gases de los compartimentos, las alucinaciones, sugirió, pero no sonaba convincente. Le mostramos las grabaciones de la cámara de Hannah. Estaban borrosas, pero en un momento dado se distinguía claramente la silueta de una figura con un traje oscuro, y su rostro se reflejó en la lente durante una fracción de segundo. ¡Qué pesadilla!, murmuró Winters. Llegó una noticia por radio desde tierra firme. No había ni rastro en los archivos de un submarino llamado Invencible, como si nunca hubiera existido oficialmente. Pero tal vez se trataba de un proyecto secreto, clasificado como tal a principios del siglo XX. Esa misma noche, la tormenta se abatió definitivamente sobre la estación. El viento aullaba, los aparatos fallaban. En un momento dado, se escuchó una señal extraña por la radio. Interrupciones, silbidos y luego fragmentos de frases en inglés antiguo, en las que se decía algo sobre una trampa de hielo y el capitán Barnes. Yo, sentado ante el panel de control, sentí que se me paraba el corazón. Era como si se tratara de la tripulación de ese submarino. Richard entró corriendo al oír el ruido. Agarró los auriculares, escuchó, y luego palideciendo, dijo: «Alguien pide ayuda. Dice que la tripulación lleva 100 años atrapada aquí y no puede salir del agua». Los altavoces volvieron a silbar y el sonido se cortó. Nos miramos. ¿Y si eran las almas de los muertos que intentaban comunicarse con nosotros desde las profundidades del hielo? Por la mañana, Winters anunció que era necesario continuar con la investigación, pero con precaución. Planeaba organizar una salida durante el día. Él y Hannah se adentrarían en el submarino, mientras que Michael y yo prepararíamos generadores especiales para bombear el agua si encontrábamos compartimentos inundados. Kevin se ofreció a revisar el exterior del barco para comprender el mecanismo que lo había hecho flotar. La víspera habíamos limpiado a duras penas parte del casco y descubierto una sección despresurizada en la parte trasera. Pero algo me decía que la tarea sería más complicada que un simple análisis del estado técnico. No dejaba de recordar al pálido oficial. No podía quitarme de la cabeza su mirada. No había ira en ella, sino más bien un vacío absoluto, como si hubiera perdido toda su humanidad, pero no hubiera encontrado la paz. Sin embargo, la expedición diurna se convirtió en una verdadera pesadilla. Todo comenzó cuando Kevin desapareció. No pudimos contactarlo por radio, simplemente desapareció del aire. Michael, Hannah y yo nos apresuramos a buscar sus huellas. La escotilla del bote estaba vacía, pero la nieve alrededor estaba pisoteada de forma desordenada. Decidimos que debía de haber entrado. Lo que vino después fue peor. En el pasillo central del submarino, en uno de los compartimentos laterales, encontramos sus instrumentos y su gorro, pero Kevin no estaba por ninguna parte. De repente, la luz de las linternas iluminó una serie de figuras dormidas en la oscuridad. Nos acercamos con cautela y comprendimos con horror que se trataba de los cuerpos de los marineros, colocados cuidadosamente, como si alguien los hubiera dispuesto en fila y cubierto con una fina capa de hielo. Todos tenían el rostro sin vida, las manos cruzadas sobre el pecho, uniformes antiguos y distintivos que indicaban diferentes rangos. 15 personas, quizá más, pero lo que me llamó la atención fue que, a juzgar por la expresión de sus rostros, no habían muerto de forma dolorosa. Parecía como si simplemente se hubieran sumido en un sueño. En cuanto nos acercamos a esos cuerpos cubiertos de escarcha, el suelo crujió violentamente. Michael gritó que nos mantuviéramos alejados, temiendo caer en el compartimento inundado. Pero la grieta se detuvo y el silencio solo se rompió por el latido de nuestros corazones. Al mirar a nuestro alrededor, vimos movimiento en una esquina, la silueta de un hombre vestido con un antiguo uniforme naval. Se volvió hacia nosotros y, a la luz de la linterna, reconocí el rostro que había visto en la grabación. Era el mismo oficial pálido, solo que ahora nos miraba directamente a los ojos y dijo en un susurro quebrado: «¿Por qué han venido?».
Me pareció que había tanto dolor e impotencia en esa pregunta que la sangre se me heló en las venas. Ninguno de nosotros encontró fuerzas para responder, y al cabo de un instante, la figura se disolvió en la penumbra del pasillo. Esta vez estábamos seguros de haber oído su voz, de que no era solo una visión. Buscamos por todo el barco, llamando a Kevin, pero fue en vano. En uno de los compartimentos, aparentemente el comedor, encontramos rastros, restos de mesas, vajilla cubierta de moho centenario. Allí mismo yacía una cantimplora con agua que pertenecía a Kevin. Lo reconocimos por la etiqueta. Eso significaba que había estado allí hacía muy poco. Por fin, Hannah vio gotas de sangre fresca en el suelo que conducían al puente de mando. En ese momento, Winters respondió por la radio. «Chicos, hay algo extraño. Hemos encontrado unos diarios que, a juzgar por las firmas, pertenecen al capitán Barnes. Y si creemos en estos registros, el submarino fue enviado a una expedición secreta para buscar una fuente de energía inusual en el hielo. Eso fue hace exactamente 100 años. Según el diario, se encontraron con una anomalía y la tripulación comenzó a tener alucinaciones. Luego se perdió la comunicación con la superficie y el barco desapareció. No tuvo tiempo de terminar, porque se oyó un estruendo espantoso en la radio, seguido de un grito salvaje que pertenecía a Winters. Inmediatamente nos lanzamos a la búsqueda. Corrimos por estrechos pasillos, iluminando el camino con linternas parpadeantes. Los ruidos nos perseguían. Parecía que desde cada sombra nos observaban unos ojos fantasmales. Finalmente, irrumpimos en una sala con filas paralelas de paneles de control, donde encontramos a Winters. Estaba de pie en el centro de la sala, sujetándose el hombro, que sangraba profusamente. Estaba rodeado por varias figuras con uniformes de marinero, casi transparentes, que brillaban con una luz azulada. Vi sus rostros petrificados, como los de personas que llevaban mucho tiempo sin sentir vida, pero cuya esencia seguía aferrada a este mundo. Michael gritó: «¡Apártense de él!». Pero las figuras no se movieron. Una mujer marinera, se adivinaba por la silueta, se inclinó hacia la herida de Winters, como si la estuviera examinando. Levantó sus ojos sin vida hacia nosotros, y de repente, todos los fantasmas giraron la cabeza al unísono. El rostro de la mujer se contorsionó, como si susurrara algo. Oí las palabras: «Estamos atrapados en el hielo. Sálvennos». El sonido provenía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo, como un eco resonando en el metal. Quise dar un paso adelante, pero me invadió un pánico aterrador. Hannah, temblando, dijo en voz baja: «¿Cómo podemos ayudarles?». Pero los marineros fantasmagóricos se callaron de inmediato y luego comenzaron a desaparecer uno tras otro, como si se disolvieran en la luz pulsante de los paneles de instrumentos. Solo quedó el oficial con la misma chaqueta. Miró a Winters, a nosotros, y dijo: «Es demasiado tarde». Luego desapareció. Mi mano seguía levantada con la linterna, y en mi interior reinaba un frío glacial, no por la temperatura, sino por la conciencia de que esa tripulación no estaba muerta ni viva, sino atrapada en una trampa de tiempo y espacio. Y tal vez, ahora nosotros mismos, nos estábamos convirtiendo en parte de su horrible bucle. Tuvimos que sacar al herido Winters del submarino. Por el camino no encontramos ni a Kevin ni rastro de su cuerpo, solo su chaqueta rota, atrapada en un mamparo destrozado. El puente del capitán estaba parcialmente inundado, y de allí provenía un ruido sordo, como si alguien estuviera arrancando el motor. Corrimos, sabiendo que allí nos esperaba un destino inevitable. Winters murmuraba todo el tiempo que oía las voces de esos marineros fantasmas en su cabeza. Lo sacamos al hielo y montamos improvisadamente una camilla en la moto de nieve. Cada vez era más difícil avanzar. Se avecinaba una nueva tormenta, más fuerte que la anterior, y el Invencible seguía a lo lejos, hundiéndose en el silencio blanco. Unas horas más tarde regresamos a la estación. Winter fue ingresado en un improvisado hospital, pero los médicos solo pudieron encogerse de hombros.
además de un profundo corte en el hombro, sufría un grave trastorno mental y repetía sin cesar: «Esto no es el final. Ellos volverán». La comunicación con tierra firme se deterioró repentinamente. No podían transmitir informes completos, solo captaban fragmentos de señales. Hannah y yo, aún conmocionados por lo que habíamos visto, decidimos revisar todo lo que habíamos grabado con la cámara. En la cinta oímos voces débiles que no habíamos captado en directo. «Deben terminar la misión, volveremos a por ellos». Esas frases sonaban como si los marineros quisieran que alguien terminara su maldita expedición. ¿Pero qué plan tenían? ¿Qué anomalía buscaban en el hielo? Al amanecer se produjo un nuevo golpe. Varios generadores de la estación dejaron de funcionar sin motivo aparente. El equipo que se encontraba en el hangar estaba cubierto por una capa de hielo por dentro, como si el frío se filtrara directamente a través del metal. Richard, que estaba reparando la radio, gritó: «Parece que alguien ha pasado por aquí». En el suelo del hangar encontramos huellas mojadas de pies descalzos que conducían a la salida. Ninguno de los nuestros podía andar descalzo con ese frío. Inmediatamente recordamos a los invitados del submarino. Quizás ya estaban allí y no les costaba nada recorrer esas distancias, ya que algo en su estado los empujaba más allá de los límites humanos. Me llamaron a la enfermería. El estado de Winters había empeorado drásticamente. Se retorcía en su delirio, con los ojos brillantes por la fiebre. «Me llaman. El capitán Barnes pide que vuelva al barco», repetía. Esas palabras me hicieron sentir un escalofrío, porque el nombre de Barnes ya figuraba en el diario del capitán. No se lleven mi alma». Ese susurro no era solo delirio, sonaba demasiado coherente. Comprendimos que el viejo polar se estaba muriendo y no podíamos hacer nada por él. De repente, la puerta de la enfermería se entreabrió y apareció el rostro de Michael. Dijo en voz baja, tratando aparentemente de no alarmar a los demás: «Hemos descubierto algo. Bajo el hielo hay una extensa masa cavernosa, de donde posiblemente salió el submarino, y parece que este lugar es una especie de burbuja espacial. La tripulación está atrapada entre la vida y la muerte, sin sentir el paso del tiempo». Richard me mostró los datos del escáner que había conseguido reiniciar. Se veía un campo extraño, como un foco anómalo local. «Si abrimos o investigamos esta zona ahora, me temo que liberaremos algo incontrolable», dijo. Comprendí que quizá ya era demasiado tarde. El Invencible había emergido, y con él la presencia de personas que deberían haber descansado en el fondo del mar hacía mucho tiempo. En este contexto, la desaparición de Kevin se volvía aún más espeluznante. Quizás su espíritu o su cuerpo ya se encontraban en ese mismo espacio entre la realidad y la irrealidad. Hannah se acercó con los apuntes personales del capitán Barnes, traducidos apresuradamente. He podido leer una parte. Barnes escribía que la expedición había sido enviada a los polos para obtener un artefacto o una fuente de energía supuestamente relacionada con el campo magnético de la Tierra. Hablaban de la clave para la supremacía futura y de que la tripulación estaba empezando a perder el contacto con la realidad. Barnes afirmaba que una especie de sombra les seguía bajo el agua, que la tripulación veía a personas muertas vagando por la cubierta. Y luego escribió que el hielo se cerró sobre ellos y el tiempo se detuvo. Esperamos la noche en un estado de extrema tensión. Winters se estaba apagando. Su temperatura corporal bajaba por alguna razón, aunque intentábamos calentarlo. Pronto dejó de respirar, pero en el último momento abrió los ojos y susurró: «Perdónenme, esta expedición no puede terminar», después de lo cual se calló para siempre. Así perdimos a nuestro jefe. En ese mismo momento, la comunicación con tierra firme se perdió por completo. Las personas que quedaron en la estación comenzaron a entrar en pánico. Michael intentó calmar a todos, diciendo que debían abandonar ese sector,
alejarse del submarino hasta que fuera posible llamar a los servicios de rescate. Pero cuando intentamos arrancar las motos de nieve, descubrimos que los motores estaban cubiertos de escarcha por dentro y que el combustible se había espesado de forma inexplicable. La estación se estaba convirtiendo en una trampa. Salimos al exterior. La noche era aterradoramente clara y la temperatura había bajado tanto que el aire nos quemaba los pulmones. De repente, vi que en la lejanía, sobre el hielo, se veían unas luces extrañas, como descargas eléctricas. Al principio pensé que era la aurora boreal, pero tenía un aspecto diferente. Eran destellos de luz, como si alguien hubiera encendido un generador en el cielo. Me quedé inmóvil y me invadió una sensación de inevitabilidad, como si un enjambre invisible de sombras se cerniera sobre nosotros. Hannah decidió volver al bote. Tenemos que encontrar alguna pista. Quizá haya información allí sobre cómo desactivar esta anomalía o algo por el estilo. Richard, Michael y yo nos miramos. Volver allí parecía un suicidio, pero quedarnos en la estación no tenía sentido. Nos estábamos asfixiando en una trampa sin comunicación y con los coches averiados. El camino era corto, pero húmedo. Al acercarme al esqueleto del submarino, sentí una presión física en las sienes, como si el espacio se estuviera condensando a mi alrededor. La abertura de la escotilla estaba aún más destrozada que antes, como si las piezas metálicas se hubieran estirado y se hubieran curvado hacia afuera. En el interior nos recibió un frío sofocante y nubes de vapor de nuestra respiración. Los pasillos metálicos parecían haber cambiado de forma. Las formas se habían deformado, y en la penumbra distinguí en las paredes extraños dibujos de escarcha que parecían rostros de personas congeladas en un grito. En mi cabeza resonaba un pensamiento. Este lugar se está volviendo cada vez más ajeno a la realidad. Cuando llegamos al puesto central, vi que los paneles ahora brillaban con una suave luz azulada, como si se alimentaran de una energía de origen desconocido. Por todas partes se veían esas mismas figuras fantasmales, moviéndose silenciosamente por los pasillos. De repente, ante nosotros, surgió de la nada el mismo oficial de rostro pálido. Miró a Hannah, luego a mí, y dijo de tal manera que cada sílaba resonaba en el zumbido de las mamparas metálicas. No debían haber venido. Llegan un siglo tarde. No podía articular palabra. Solo pregunté incoherentemente: ¿qué quieren? ¿Por qué están aquí? Cerró los ojos, como tratando de recordar, y luego dijo en voz baja: cumplíamos órdenes. Nuestra víctima no fue en vano. El hielo nos encerró, nos conservó. El tiempo se ocultó. Ahora debemos completar la misión para la que fuimos enviados. Pero ustedes... Interrumpió la frase, como si estuviera perdiendo el conocimiento. A nuestra derecha se produjo otro destello, y apareció el capitán Barnes, al que reconocí por su chaqueta oscura con galones más altos. Tenía los rasgos afilados y los ojos hundidos. Miró al oficial. «Robert, no tenemos derecho a aferrarnos a la vida de otros. Los forasteros no cumplirán nuestra misión». El que él llamó Robert negó con la cabeza. «Pero no tenemos otra opción, capitán. Estamos atrapados». Los ojos de Barnes brillaron con una luz extraña y me miró directamente. «Váyanse. Cierren el paso. Congilios, o el mundo cambiará». Esas palabras me helaron por dentro. Estaba dividido entre el deseo de ayudar y el miedo de que cualquier ayuda liberara algo terrible. Detrás de nosotros, Michael gritó, y nos dimos la vuelta para ver cómo una figura femenina semitransparente, con forma humana, lo atraía hacia sí. Parecía que le agarraba la muñeca, y él no podía escapar. Salté para intentar apartarla, pero la mano de Michael atravesó su carne fantasmal, y él se derrumbó de rodillas, perdiendo el conocimiento. Hannah gritó, tratando de reanimarlo. Barnes y el oficial nos miraban impasibles. «Se acaba el tiempo», fue todo lo que dijo el capitán. De repente, el casco del barco crujió, como si se estuviera contrayendo, y una ola de viento helado nos azotó, recorriendo los pasillos.
Los marineros fantasmas desaparecieron, como si los hubiera arrastrado una ráfaga. Solo quedábamos nosotros y las paredes huecas del Invencible. No nos quedaba otra opción que salir corriendo. Michael volvió en sí, pero estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Lo arrastramos hacia afuera. De reojo, vi algo parecido a una visión fantasmal. Decenas de oficiales y marineros de pie, firmes, en una sala inundada, y el capitán Barnes, después de hacer un saludo militar, cerrando los ojos. Parpadeé y la visión desapareció. Afuera nos recibió una tormenta, pero incluso bajo su rugido pudimos oír un zumbido escalofriante que provenía del submarino. Parecía que se estaba sumergiendo de nuevo, hundiéndose en el hielo. Se oyeron varios chirridos y luego el Invencible comenzó a descender gradualmente, como si se hubiera abierto un agujero crujiente debajo de él. Con un alivio increíble, comprendí que la diabólica máquina se adentraba en las profundidades del hielo, allí de donde no debería haber salido. Pudimos regresar a la estación, aunque el pronóstico del tiempo auguraba una catástrofe. Pronto se desató una ventisca tan fuerte que no se veía nada, ni siquiera a unos pocos pasos. Las puertas traqueteaban y las ventanas se congelaban por dentro con una gruesa capa de hielo. Y de repente, en medio de la noche, vi por la ventanilla cómo enormes témpanos se desplazaban y se amontonaban unos sobre otros, formando una especie de abismo. Parecía que el Ártico había decidido engullir para siempre al submarino anómalo. Hannah estaba sentada a mi lado, apretándome las manos. Michael yacía bajo una manta, murmurando frases incomprensibles. En algún lugar del pasillo, nuestros compañeros se afanaban por mantener el calor y la estación en funcionamiento. Pero todos entendíamos que si el Invencible realmente se hundía, había una ley inexorable detrás de todo ello. El submarino debía quedar congelado en el tiempo para no revelar a nuestro mundo antiguos secretos militares, la maldición de la intemporalidad y los propios fantasmas de la tripulación. Por la mañana, la tormenta amainó y los ventisqueros comenzaron a descender. Nuestros intentos por comprobar la señal de comunicación dieron sus frutos. Recibimos una débil respuesta del satélite y enviamos un mensaje urgente pidiendo ayuda. A la pregunta de qué hacer con el submarino, solo respondí: ha desaparecido. Silenciosa, lenta, pero definitivamente, el Ártico se tragó la masa metálica. Parecía que nadie nos creería. En los informes oficiales no habría lugar para fantasmas y anomalías, pero no podía olvidar la mirada del capitán Barnes y sus últimas palabras: cierren este camino. Nos fuimos de la estación de investigación en un avión de transporte que enviaron una semana después. Nadie quería pasar allí el resto del invierno. Demasiados misterios y muertes, demasiadas pesadillas que nos perseguían en cada copo de nieve. Tengo pesadillas. En ellas vuelvo a caminar por el pasillo del submarino. Veo los rostros pálidos de los marineros. Oigo sus susurros. No lo hemos terminado. Se repite esta maldición. A veces me despierto en mitad de la noche, mirando fijamente a la oscuridad, y siento la presencia de figuras invisibles. Desde entonces, la estación fue declarada oficialmente inhabitable para futuras investigaciones, y la zona fue declarada potencialmente peligrosa debido a la inestabilidad de los témpanos a la deriva. Nadie habla directamente del Invencible. Es como si lo hubieran borrado de todos los informes. Pero yo lo sé. El Ártico solo se ha calmado por un tiempo. Allí, en los hielos eternos, yace dormido un submarino cuya tripulación no encontró ni la muerte ni la salvación. Y si alguien se atreve a romper esta paz helada, no lo dude. Volverán. Volverán y se llevarán a todos los que se interpongan entre ellos y su misión inconclusa. Todavía siento una mirada fría y fantasmal en mi nuca cada vez que hay silencio. Y no necesito pruebas para saber que el Invencible no ha desaparecido para quienes lo vieron al menos una vez.
Me da miedo pensar cuántos misterios más se esconden bajo el espesor del hielo. Pero Dios es mi testigo. No pienso comprobarlo. A veces es mejor dejar que el pasado permanezca enterrado para siempre que enfrentarse a los muertos que siguen con su última expedición, que ya nadie necesita. Y si algún día un rompehielos se topa por casualidad con esa sombra de acero bajo el hielo, me temo que la respuesta a la pregunta ¿quién está ahí? Ya no le salvará. Todo se repetirá hasta que el Ártico borre el recuerdo de todos nosotros, porque los muertos de las profundidades no se van a ninguna parte, simplemente esperan.